Iglesia, buenas noches, bienvenidos una vez más. Este es el tiempo que nosotros estamos esperando miércoles tras miércoles. Quiero invitarles en esta noche a que nosotros podamos entregarle al Señor lo que a Él le pertenece y claro, ha sido tan generoso con nosotros que nosotros también hemos recibido en todo este tiempo. Quiero dar lectura a este pasaje en Hebreos capítulo 13, el versículo 16. Dice: y no se olviden de hacer el bien ni de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad. Estos son los sacrificios que le agradan a Dios. El Señor dice: y no se olviden, no nos vamos a olvidar en esta noche de dar a Dios lo que a Él le pertenece, y no solo pensando en cada uno de nosotros, sino también en todas esas personas que están por llegar a nuestra iglesia, a todas esas personas que necesitan ser alcanzadas, obviamente, por la palabra de Dios. Pero para que todo esto sea posible, es necesario que usted y yo podamos ofrendar, que podamos entregar nuestros diezmos al Señor. A continuación, se va a publicar un documento, un video en el que nos van a indicar el número de cuenta, el banco, donde usted pueda hacer sus transferencias. Bienvenido a Comunidad de Fe y Barra, tu iglesia, tu casa. Tenemos noticias importantes para ti. Este 4 de febrero te invitamos a vivir una conferencia especial con Iván Pirela. Un tiempo para recibir, aprender y ser edificados. Preencuentro general, martes 27 de enero, 7 de la noche. Encuentro de mujeres, jóvenes y adultas, 6 y 7 de febrero. Encuentro de hombres, jóvenes y adultos, 20 y 21 de febrero. Empezamos nuestra escuela de líderes y estos son los horarios. Iniciamos el martes 20 y domingo 25 de enero. Te dejamos los horarios de nuestras reuniones de domingo, 7:30, 9:30 y 11:30 de la mañana. Además, no olvides conectarte a nuestras reuniones en vivo los miércoles 8 de la noche y los domingos 9:30 de la mañana. Infórmate, conéctate y sé parte. Únete a nuestro canal de difusión en WhatsApp. Desde los inicios del ministerio hemos tenido una gran promesa que nos ha dado guía y dirección. Génesis 12, los versículos 1 y 2 dicen: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y serás de bendición. Esa palabra ha estado desde los inicios de nuestro ministerio, ayudándonos en el crecimiento y en la predicación del Evangelio. Creemos que esa promesa se ha cumplido aquí y es tiempo de seguir creciendo. El Señor ha puesto en nuestros corazones para este año el proyecto Expansión 2026. Y el texto que Dios nos ha dado es el siguiente: Isaías 54, versículos 2 y 3. Agranda tu casa, construye una ampliación, extiende tu hogar y no repares en gastos, pues pronto estarás llena a rebosar. Tus descendientes ocuparán otras naciones y repoblarán las ciudades en ruinas. Creemos que este es el tiempo de extendernos, de crecer, de expandir. Creemos que este es el tiempo de ampliar nuestra casa, de extender nuestro territorio. Creemos que contamos con la gracia y el favor de Dios y queremos compartirles que en este año estaremos trabajando en función del proyecto Expansión 2026. Estamos seguros que Dios quiere extender su reino sobre esta tierra y para el cumplimiento de sus propósitos, hoy hemos dado este gran paso de fe, la adquisición de este terreno. Queremos animarles, iglesia, a que todos ustedes se unan con sus familias, que sean parte de este maravilloso plan que Dios tiene para nosotros. Sus siembras en el terreno van a provocar este crecimiento y esta expansión de la que Dios nos ha venido hablando. Seamos todos parte y juntos vamos a crecer.
Creamos y trabajemos juntos por el proyecto Expansión 2026. Dios les bendiga. El tiempo de la palabra ha llegado. Dispón tu corazón y disfruta de este momento. Bienvenidos una vez más. Vamos a tener un tiempo para orar y darle gracias a Dios por este tiempo. Señor, esta noche una vez más queremos decirte gracias por estar con nosotros. Gracias porque siempre tienes una palabra que restaura nuestras vidas. Siempre tienes una palabra que va a dar luz a nuestro caminar. Ponemos este tiempo delante de ti y sabemos, Señor, y creemos, Padre, que tú en esta noche tienes algo que decirnos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Quiero empezarles diciendo esto. El trauma no resuelto tampoco se debilita con el pasar del tiempo. También quiero mencionar que el cuerpo recuerda muchas veces lo que, claro, la mente quiere olvidar. Empiezo diciendo esto y le pido que por favor abra en Génesis capítulo 41, el verso 51. En el libro de Génesis, el capítulo 41, el verso 51, dice así: José llamó a su hijo mayor Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todas mis angustias y a todos los de la familia de mi padre. En esta noche, algo que Dios ha puesto en mi corazón es hablarles sobre esto. Creí que había olvidado. Yo también pensé igual que usted. Pero cuando yo voy buscando y me voy dando cuenta y voy retrocediendo un poco y voy enfrentando situaciones nuevas, me doy cuenta que puede estar cambiando el tiempo, que puede estar cambiando el lugar, que puede estar cambiando la iglesia, que puede estar cambiando la célula, pero los recuerdos todavía están ahí. Los estudios son bien claros y escuche estos datos. Personas con traumas que no han sido resueltos tienen mayor riesgos de adicciones, tienen problemas de ira, tienen mucha dificultad para confiar en los demás. Sus conductas son autodestructivas. Lo que concluye la ciencia en esto y dice es: el tiempo no neutraliza el impacto emocional. Otra de las cosas que me llama la atención es esto. Cuando el duelo no ha sido procesado, puede reactivarse décadas después. Y cuando estoy hablando de duelo es cuando hemos perdido algo o a alguien. Porque claro, pasamos por ese proceso, por esa etapa donde queremos negar, donde estamos enojados, donde no queremos ni lo uno ni lo otro, donde caemos en un estado de depresión y finalmente hemos tenido que aceptar. Porque claro, evitar el dolor no retrasa la sanidad. Y esto es algo que vivió este hombre llamado José, del que ya empezamos leyendo. Porque escuche, aunque eso se reprima, lo que sea que haya sucedido, eso no quiere decir que está resuelto. Escuche, frases como estas: eso ya pasó, eso a mí no me afecta, yo ya lo superé, yo mejor no necesito hablar de eso. Escuche, pero de pronto una llamada inesperada, un rostro que empieza a cruzar frente a usted, un olor inesperado, una fecha similar, hace que nuevamente eso que parecía que estaba enterrado viene con mucha fuerza delante de nosotros. Le voy a poner otro ejemplo real y práctico. Cuando muchos de nosotros hemos pasado
por etapas como un padre ausente, en nosotros está quizá inconscientemente y decimos, no, yo voy a ser un padre proveedor, yo voy a ser un padre que esté ahí. Sin embargo, como eso no ha sido sanado, voy a ser un padre emocionalmente distante. Frases como estas: yo les doy todo, estoy trabajando para ellos, pero no hay ese acercamiento con este hijo, con esta hija o aún en todo su hogar. Cuando uno ha sido traicionado, empieza a decir cosas como: hoy sí tengo éxito, hoy he alcanzado muchos logros, pero no puedo confiar en nadie. Pero no debes confiar en nadie. ¿Por qué? Porque el dolor está ahí. Quizá cuando alguno también ha sufrido ese abuso, ese rechazo, esa humillación, y empezamos a decir muchas veces: yo soy una persona muy fuerte. Sin embargo, todo es hasta, como ya dije, hasta cuando vuelvo a ver, vuelvo a pasar por ahí, vuelvo a recibir esa llamada, vuelvo a encontrarme con esa persona. Y por eso quiero empezar haciendo una vez más esta pregunta: ¿realmente hemos olvidado o lo único que hemos aprendido es a sobrevivir con eso? En esta historia que vamos a compartir en esta noche, sé que Dios va a hablar a nuestras vidas. José dijo: wow, ya tengo un hijo y se va a llamar Manasés, porque me hizo olvidar de todos, de todo mi dolor y de toda mi familia. Veamos si era cierto eso. Pero antes de eso, quiero recordarle, porque es importante que nosotros podamos hacer un poco de historia y el contexto. José había sido rechazado por sus hermanos, y no solo rechazado, recuerda usted que dice que le odiaban, ni le cruzaban palabra. Génesis capítulo 37. Y más todavía cuando les contó los sueños que Dios había puesto en él. Posterior a eso, fue vendido como un esclavo, estando allá sirviendo, recuerde, acusado injustamente por la esposa de Potifar. Cuando uno se pone a pensar en esas situaciones, dice: pero ¿qué más le podía pasar a este hombre? Pero ojo, si usted revisa entre el capítulo 37 y el capítulo 40 de Génesis, hay una frase que se repite y es: y Dios estaba con él. ¿Cómo? Dios estaba con él. Más adelante aún es olvidado ahí en la cárcel. Parecía que ya iba a salir, pero pasó el tiempo y nada que ver. Sin embargo, en el capítulo 41 en el que empecé leyendo, él había sido ya exaltado o reconocido por el faraón. Se convierte en la mano derecha del faraón. Empieza a tomar autoridad. Empieza a tener una estabilidad aparentemente emocional, pero claro, económicamente excelente. Empieza a tener su familia, empieza a tener sus hijos, ya se había casado para ese entonces. Empieza a tener un reconocimiento. Al parecer, todo estaba yendo muy bien. Como a veces a nosotros nos pasa. Al parecer todo está bien. Llegamos a alcanzar el éxito, entre comillas. Alcanzamos nuestros sueños, nuestros objetivos, lo que nos hemos propuesto, y al parecer todo está bien. Lo hemos logrado, empezamos a ocupar cargos, nos empiezan a confiar funciones, nos delegan funciones, empezamos a tomar esa autoridad. Wow, jefe de tal y tal área en su trabajo, en su casa, quizás sus padres, en su universidad, sus profesores, sus maestros, sus licenciados, en fin. Y uno dice: estoy bien, me está yendo bien, Dios está conmigo, por supuesto. Dios me está prosperando, por supuesto que sí. Sin embargo, quiero hacerle notar, todo estuvo bien hasta que se encontró nuevamente con sus hermanos. Para esto habían transcurrido aproximadamente, todo empezó cuando la historia, cuando él tenía, dice, 17 años, allá en el capítulo 37, pero claramente en el capítulo 41 dice:
que José tenía 30 años. Habían pasado 13 hasta ese momento. Sin embargo, luego vino toda esa época de la abundancia de 7 años. 13 más 7, 20. Luego dice que empezó literalmente ya la hambruna, la escasez. Habían transcurrido 1 2 años. Entonces, en todo este lapso de tiempo, habían transcurrido 22 años, donde al parecer, otra vez, José estaba llegando o había llegado a alcanzar el éxito, como a nosotros suele pasarnos. Pero quiero hacerle notar algo. En el versículo que leímos, y lo voy a volver a repetir, Génesis 41, 51, él dijo esto. Llamó a su hijo Manasés porque dijo: Dios me hizo olvidar de todas mis angustias y a todos los de la familia de mi padre. Aquí no dijo él, Dios sanó. Él dijo, me hizo olvidar nada más. Y de eso es lo que yo quiero enfatizar en esta noche. Todo había pasado. Aparentemente había avanzado, aparentemente había crecido, aparentemente las cosas estaban súper bien. Pero escuche, Dios puede llegar a ese lugar como a José cuando se encontraba en el pozo, ahí en esa cisterna. Claro que sí, así como usted y yo. Dios nos sacó de muchos lugares, de muchas situaciones horribles, dolorosas, feas, vergonzosas. Claro que sí, porque así es el poder de Dios, porque así es el amor de Dios. Pero escuche, sí nos sacó de ahí, pero eso que vivimos todavía está dentro de nosotros. ¿Cómo lo va a ir haciendo? Dios sabe cómo hacerlo. Pero yo quiero hacerle pensar en esto. A veces nosotros, los seres humanos, utilizamos mecanismos de defensa para olvidarnos. Mejor no me digas. No, por ahí mejor no. No, ese tema no topes. No, de esas cosas no tenemos que hablar. No, por esa calle no tengo que ir. No, con esas personas no debo saludar. No, esa película no tengo siquiera que verle, me trae feos recuerdos. ¿Por qué? Porque claro, es un mecanismo de defensa, porque los seres humanos sí tenemos eso, por naturaleza. No queremos que nosotros vivamos o sigamos viviendo mal. A veces, quiero aclarar. Sin embargo, repito, José dijo, Dios me hizo olvidar. Pero en ningún momento había sanado esto. Y le quiero hacer notar por qué enfatizo en todas estas cosas, que él no se había olvidado. Una vez que se encuentra en ese estado, literalmente le voy a ir leyendo varios versículos, como por ejemplo, el capítulo 42, en el versículo 7, cuando ya se encontraban con toda esta hambruna, con toda esta necesidad, todos sus hermanos, excepto uno, fue allá a Egipto. Y en el versículo 7 dice, José reconoció a sus hermanos enseguida, pero fingió no conocerlos y les habló con dureza. Empezaba a salir el dolor. Empezaba José a enfrentar el dolor, lo que había pasado, porque claramente, si usted lee en el versículo 9, dice, entonces recordó los sueños que había tenido acerca de ellos hacía muchos años atrás. Y les dijo, yo quiero hacerle notar que desde este versículo 9, literalmente hasta el versículo 16, hay una palabra que se repite y él les empieza a acusar y les dice, ustedes son espías. Ustedes son espías, ustedes son espías, ustedes quieren algo de mí. ¿Por qué? Porque nuevamente le empieza a recordar lo que hicieron con él. Él estaba pero tan claro lo que había pasado, aunque habían pasado los años, pero eso no había sido sanado, eso no había sido curado. Es más,
Si usted pone atención en el versículo 16, dice, uno de ustedes irá a traer a su hermano, los demás se quedarán aquí en la cárcel. Empieza a aparecer ya otra palabra. Ya no era solo los espías, ya no era solo los que le habían traicionado. Ahora ya empieza a aparecer la palabra cárcel. ¿Por qué? Porque José estuvo en la cárcel. Porque cuando estuvo en la cárcel, ¿quién le restauró? ¿Quién le sanó? Porque una vez más, lo que no se sana, tarde o temprano se manifiesta. Tarde o temprano va a salir a la luz. Y es impresionante, escuche, porque uno diría ya, hasta ahí, nada que ver. Si usted avanza un poquito más, literalmente dice en el versículo 24 del mismo capítulo 42, entonces José se apartó de ellos y comenzó a llorar. Y cuando recuperó la compostura, volvió a hablarles. Entonces escogió a Simeón e hizo que lo ataran a la vista de los demás hermanos. El dolor había vuelto. Todo eso que había aparentemente pasado, volvió. No importa que había pasado 22 años. Ahí estuvo el dolor, ahí está el dolor presente. Yo lo que quiero decirle en esta noche es, miren, el tiempo puede transcurrir, el tiempo puede pasar, pero si usted y yo no hemos sanado esas heridas, eso va a estar ahí. No lo dude. Otra vez, es suficiente con que vuelva a ver esa persona, es suficiente con que vuelva a pasar por ese lugar, es suficiente a veces que vuelva a escuchar esa canción y nuevamente se va a acordar de todo lo que sucedió. Aunque era un hombre lleno de poder, de autoridad, de prosperidad, ya toda la gente estaba al mando de él. Pero sus heridas estaban todavía abiertas. Tenía ya todo, casi todo, pero su dolor estaba ahí. Así le pasó a José. No solo a José. En el capítulo 32 del libro de Salmos, el versículo 3, quiero pedirle que vaya para allá. Salmos capítulo 32 del verso 3. Había un rey David, que cuando uno piensa en David, entre otras cosas que recuerda de él es, venció al gigante, venció a Goliat. Pero déjeme leerle el versículo 3. Este hombre lleno de poder, este hombre valiente, en un momento determinado de su vida dice, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí, mi fuerza se evaporó como agua al calor de verano. Otra vez, puede pasar el tiempo, pero si el dolor sigue ahí, solo ha pasado el tiempo, pero no ha sanado, pero no se ha curado. También quiero invitarle a que vea en el caso de Jeremías. De hecho, es conocido como el profeta llorón. Allí en el capítulo 3, el versículo 20, nos habla y nos dice, lo tendré aún en memoria porque mi alma está batida dentro de mí. No había sanado, no había sido restaurado. Pero uno de los ejemplos que quiero nombrarle en esta noche es este, Jesús. Impresionante, porque cuando Él resucita, ¿recuerda usted? Él les indica sus heridas a sus discípulos. Él podía haber resucitado, pero también ya sin esas heridas, y lo hace. Creo que una de las razones por las que Jesús hace eso es para hacernos ver que a Él también le dolió, que Él también vivió eso. Porque acuérdese, era el Dios hecho hombre. Porque las heridas pueden dejar de sangrar, eso nadie lo va a discutir, pero siguen marcando su historia, siguen marcando
su vida y la mía. Ahora, yo en esta noche quiero enfatizar en 3 cosas muy, muy importantes. La primera, Dios puede prosperarte, pero aún así necesitas sanarte. Dios quiere hacer cosas maravillosas con usted y conmigo. Porque claro, yo digo, ya pasó. Así como en las frases al inicio, ya esto ni me acuerdo. Solo no me acuerdo nomás. Pero eso está ahí. Pero Dios quiere prosperarte, pero lo primero que quiere hacer es sanar tus heridas. Porque si usted va más adelante, cuando regresamos al al libro de Génesis, en el capítulo 50, claro, todavía faltaban 5 años de escasez. Y estar en una escasez no era tan sencillo. Pero Dios necesitaba restaurar ese corazón de José. Ustedes saben la historia, tuvo que ir su padre, sus hermanos, para que todo eso pueda funcionar de una manera diferente, de una manera correcta. ¿José estaba al mando? Claro que sí, pero escuche, tenía que ser restaurado todo eso que había pasado. Ahora, lo segundo que quiero hacerle notar es que muchas veces nosotros pretendemos olvidarnos de eso. Y claro, es difícil. Es difícil. ¿Por qué? Porque sufrimos un trauma. ¿Qué es un trauma? Algo que marcó mi vida. Algo que dejó una huella en mi vida. Y queremos olvidarnos de todo eso, pero muchas veces es difícil. Y a veces me atrevo a decir que es casi imposible. Pero lo que sí sé que es posible es que cuando nos ponemos en las manos de Dios, Él va a sanar nuestras heridas. Por ejemplo, en el Salmo 147, el versículo 3, miren, qué impresionante saber lo que Dios puede hacer y quiere hacer con nosotros. Él sana a los heridos de corazón quebrantado, y les venda las heridas. ¿Se acuerda la historia de Lázaro? Jesús podía haber dicho, solo Él, con una voz de mando, la piedra se mueve, las vendas se caen y Lázaro sale. Pero no. Pidió que alguien mueva la piedra, pidió que alguien desate esas vendas. Para eso estamos usted y yo. Dios está haciendo eso con nosotros. Entonces, olvidar no es el objetivo. Déjeme decirle, creo que el objetivo principal es sanar ese dolor, sanar esa herida. La tercera cosa que quiero mencionarles es esto. Dios permite que el pasado vuelva. ¿Para qué? Para darnos cuenta si eso lo hemos podido superar. En la historia que vimos, ya 22 años y un poco más había transcurrido, pero el Señor dijo, veamos si José había podido superarlo. Y como ya leímos, no fue así. Apenas les miró. En ese preciso instante, primero dice que hizo como que no pasaba nada. Luego les empezó a tratar con dureza. Luego les empezó a acusar. Luego les puso en la cárcel. Pero él no podía más. Y literalmente dice que perdía la compostura por ese dolor que había en él. Es más, si nos regresamos a Génesis, quiero hacerle notar esta parte en el capítulo 43. En el capítulo 43 dice, entró a su cuarto privado donde perdió el control y se echó a llorar. Después de lavarse la cara, volvió a salir ya más controlado. No fue nada fácil para José. Yo sé muchas veces que cuando hemos hablado de la vida de José hemos dicho muchas cosas de él.
un hombre soñador, un hombre que estuvo creyéndole al Señor, un hombre de fe, y eso está bien. Pero quiero hacerle notar que cuando él llega casi al punto máximo de estar gobernando, solo siendo la mano derecha del faraón, en él había todavía, valga la redundancia y la rima, las heridas estaban ahí latentes. Entonces, José tuvo que enfrentar a sus hermanos porque Dios va a permitir que el pasado vuelva. ¿Para qué? Para ver si su corazón está sano. Dios probablemente va a permitir que se vuelva a encontrar con tal persona. Dios probablemente va a permitir que vuelva a ese lugar. Dios probablemente va a permitir que usted llegue a ese lugar al que ya no quería ni pasar por esa calle. ¿Por qué? Porque Dios quiere sanar, porque Dios quiere redimir eso que está en usted. Dios quiere liberarle de todo eso que está ahí en su corazón, que aunque pasó el tiempo, eso no ha sanado, eso no ha sido curado. Otra de las cosas que quiero hacerle notar, literalmente dice, en el capítulo 44, el versículo 9 dice: si usted encuentra la copa en poder de uno de nosotros, que muera el hombre que la tenga, y el resto de nosotros, mi Señor, seremos sus esclavos. José estaba tan dolido que un día tramó junto al administrador, ya todo estaba bien aparentemente, y dijo: pero coloquen mi copa de plata en uno de los costales, y cuando ya estén de regreso a casa, cójalen, y al que tenga eso, le traen nuevamente conmigo. José estaba dolido. Poco a poco, es que habían transcurrido 22 años. Y él sabía en ese momento cómo ir cobrándose, por llamarlo así, ese dolor que había vivido. Ahora, quiero hacerle notar algo muy importante. En el capítulo 45 dice que José ya no pudo contenerse. Y en el versículo 2 dice: entonces perdió el control y se echó a llorar. Lloraba con tanta fuerza que los egipcios podían oírlo, y la noticia pronto llegó hasta el palacio del faraón. Estuvo haciéndose el hombre fuerte, como que no pasaba nada, pero llegó el momento en que Dios empezó a tocar su corazón y dijo: no más, no puedo seguir con esto, no puedo seguir tratando las cosas de esa manera, no puedo continuar ignorando a mis hermanos. Y escuchen, y esto es lo que llama mucho mi atención. En el capítulo 45 mismo, el verso 5 dice: ya se revela, ya se da a conocer a sus hermanos y les dice: pero no se inquieten, ni se enoje con ustedes mismos por haberme vendido. En 22 años él entendió esto. Escuche, fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. El hambre que ha azotado la tierra estos 2 últimos años durará otros 5 años más, y no habrá ni siembra ni siega. Fue Dios, le repito, quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. Repito, Dios va a permitir muchas veces en nuestras vidas, muchas veces, que el pasado vuelva, que los recuerdos vuelvan, que las personas vuelvan, que esas circunstancias, no importa el tiempo que haya pasado, vuelvan. ¿Por qué? Porque necesitamos ser redimidos. Necesitamos estar nuevamente frente a eso para ver
si nuestro corazón está en paz. Contaría muchas de las cosas que Dios me ha permitido vivir, pero una de ellas, mi vida fue marcada desde los 5 años, desde que tengo uso de razón, los 5, 4 años. Hubiese querido que mi papi sea el mejor ejemplo y estoy convencido de que él me amó con todo su corazón, pero claro, no lo podía demostrar. Pero escenas desde esa edad hasta los 17, cuando mi papi muere, marcaron mi vida. Aunque ya él muere, años después, aproximadamente 13 años después, tenía que volver a enfrentar ese pasado. Tenía que volver a pasar por esos lugares. Tuve que volver a sentarme en ese lugar. Tuve que volver a encontrarme en el camino con personas que marcaron mi vida, como a usted también le ha pasado. Entonces, yo quiero decirle en esta noche, es muy importante que usted y yo, por más éxito entre comillas que hayamos alcanzado, necesitamos reconocer que hay la probabilidad de que estemos heridos. Por más lugares, otra vez, circunstancias, situaciones que hayamos alcanzado, por más activos que nos encontremos, otra vez, necesitamos reconocer que hay algo que no nos deja tranquilos, que hay algo que nos deja estar en paz. Les decía anteriormente, muchos de nosotros hemos vivido estas circunstancias de padres ausentes. ¿Quién trató eso con nosotros? Por supuesto, Dios nos restauró, Dios nos sanó, Dios nos llamó, Dios nos apartó. Es más, como dice su palabra, nos trajo con esas cuerdas de amor, con esos lazos de amor. Pero esa herida, esa escena, esa imagen, esa palabra, ¿cómo la fui restaurando? ¿Cómo la fui sanando? Y ahí es cuando yo doy gracias a Dios y creo que Él es un Dios vivo, un Dios real, cuando vuelve a poner su mano sobre esa herida y empieza a tratar en nuestras vidas, empieza a tratar en nuestro corazón. Y eso que para nosotros era imposible tratarlo, Dios empieza a hacer algo milagroso. Dios empieza a obrar, como Él lo sabe hacer, poniéndonos nuevamente, repito, frente a esas circunstancias, frente a esas personas. Y uno piensa como José y dice, no, ya estoy bien, no, ya pasó todo eso. Pero resulta que no, porque vuelvo a ver, vuelvo a escuchar, vuelvo a pasar por ahí y eso está latente. En esta noche yo quiero hacerle pensar mucho en esto. Creí que había olvidado, creí que todo había pasado, pero en realidad lo único que había pasado es el tiempo, mas no había sanado mis heridas. Podré llegar a ocupar cargos altos, funciones dignas de reconocimiento, podría haber alcanzado a tener grandes cantidades de dinero, pero con un corazón herido. Es que en mi niñez no tuve eso que tengo ahora y lo único que nos ha estimulado ha sido el dolor, mas no lo que realmente debería ser. Entonces en esta noche yo quiero preguntarle, en verdad, aunque ha transcurrido el tiempo, aunque ha pasado el tiempo, en verdad, ¿he estado solo sobreviviendo o ya lo he superado? Miren, Dios no se va a enojar jamás. Cuando yo me acerco a Él y le digo lo que me está pasando, soy testigo de que su amor está por sobre todas las cosas, de que su misericordia está por sobre todas las cosas.
porque le hemos fallado. En algunos momentos yo he hecho eso. Otros momentos llegaron sin buscarlo. Momentos en los que uno jamás se imaginó que el papá le iba a abandonar, que la mamá le iba a abandonar. Jamás se imaginó usted que a temprana edad se iba a quedar sin uno de los dos. Jamás se imaginó usted que en ese trabajo le iban a acusar injustamente. Iba a tener que abandonar ese lugar. Soy testigo una vez más de que en un momento de mi vida me acusaron de muchas cosas. Y nunca me olvido de las palabras de una persona muy querida que me dijo: Dios va a permitir que vuelva a ese lugar para que todo esto vuelva a la calma. Y exactamente pasaron 7 años cuando volví a ese lugar en el que me habían dicho muchas cosas, pero luego se dieron cuenta que no era así. Pero claro, así como José, yo podía haber dicho: ya pasó el tiempo, ya Dios me hizo olvidar de todo eso, pero no estuvo sano en mi corazón. Es más, a veces uno empieza a hablar de todas esas cosas hermosas, pero nos cuesta hablar del proceso, nos cuesta hablar de esas heridas. Entonces, yo en esta noche quiero hacerle pensar en esto. A ver, ¿soy sincero conmigo mismo? ¿En verdad ya pasó? ¿O ya ha pasado ahora que estoy nuevamente frente a eso? ¿En verdad no me afecta cuando hablan de esas cosas? ¿En verdad ya lo superé? Aunque veo nuevamente eso, aunque estoy nuevamente escuchando eso, o simplemente digo y me hago a un lado, no quiero topar ese tema. He podido ser testigo de que cuando he hablado con algunas personas me dicen: no, a él ni le nombre, de ella ni me hable. Y uno puede entender eso. ¿Por qué? Porque su corazón ha sido lastimado. Entonces yo le quiero hacer pensar que usted puede haber alcanzado muchos logros, muchos sueños, muchos objetivos, pero la pregunta es esa: ¿y cómo está su corazón? Conozco personas que creen o piensan que en un cierto momento, cuestión de minutos a veces, piensan que ya todo va a pasar. Y hoy en día, como estamos rodeados de la tecnología, de las redes sociales, empiezan a hacer videos, y no estoy juzgando ni criticando eso, pero piensan que por hacer un video, que no está mal, repito, ya pronunciando la bondad de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios, y llegan a pensar que por eso ya pasó todo. Pero lo de 22 años, lo de 20 años, lo de 30 años, no se va a solucionar en 5 segundos o en un minuto. Vamos a tener que entrar al proceso. Hemos salido de una temporada, de una época de ayuno, de oración, donde estoy convencido que el Espíritu Santo trató nuestras vidas. Estoy convencido que el Espíritu Santo habló a nuestros corazones. Estoy convencido que la unción del Espíritu Santo empezó a obrar en nuestro interior, a sanar esas heridas. Porque hemos logrado un montón de cosas, pero con las heridas abiertas todavía. Entonces, quiero finalizar diciéndole esto. Por ejemplo, si usted y yo vivimos esta triste, dolorosa experiencia de haber tenido padres ausentes, le pregunto: ¿ya lo pudo superar? ¿Ya pudo volver a enfrentarse a él o a ella? ¿Ya pudo decirle que le perdona? ¿Ya pudo pedirle perdón? O quizá usted fue traicionado. Usted entregó todo, dio todo de usted. Pregunto, aunque ha alcanzado el éxito, ahora usted dice: pero ya no confío en nadie.
usted y yo quizá hemos sido abusados, rechazados, humillados. Y llegamos a pensar en un momento de nuestras vidas que somos o nos convertimos en un hombre o una mujer fuerte. Pregunto, ¿en realidad es fuerte? ¿O lo único que está a su alrededor es cuidado, me devuelven a hacer daño? Cuidado, me tocan. Y concluyo en esto. En verdad, lo único que ha sucedido es que ha pasado el tiempo. A José le pasó. A usted también. A mí también. ¿Realmente hemos olvidado o solo aprendimos a sobrevivir? Yo pensé que había olvidado muchas cosas, pero en realidad, algunas sí, pero en realidad muchas de ellas no estaban sanas. Ahora le doy gracias a Dios porque Él ha ido tratando áreas en mi vida. Y doy gracias a Dios, una vez más voy a decirlo esto, por la ciencia, por los avances, cómo van descubriendo, y es gracias a Dios, lo que ocurre en nuestro cerebro, lo que ocurre en cada parte de nuestro cuerpo, cómo se ve afectado cuando algo está ocurriendo porque nuestras emociones han sido afectadas. En esta noche yo quiero decirle, en primer lugar, para aquellos que por primera vez están mirando esto, tenemos que enfrentar, tenemos que reconocer que nos lastimaron. No es tan sencillo, yo lo sé, pero es el primer paso que debemos dar. No importa la edad, no importa la edad, no importa la condición en la que estemos ahora, estabilidad económica al máximo quizá, tenemos que reconocer. Entonces, para los nuevos que por primera vez, repito, están escuchando esto, es importante que aceptemos y que reconozcamos que le necesitamos a Él para que sane nuestras heridas. Entonces, yo le voy a invitar a que hagamos una oración. Ahí en su lugar, cierre sus ojos un momentito y le va a decir conmigo: Dios, yo reconozco que he vivido tantas heridas, tantos maltratos también, pero reconozco, Señor, en esta noche que si te abro mi corazón, si hago que tú empieces a ser el dueño de mi vida, sé que tú puedes restaurarme. Por eso en esta noche yo quiero pedirte perdón. Quiero reconocer, Dios, que he vivido alejado. Es que han sido tantas heridas. Es que ha sido tan fuerte el dolor. Y yo pensé que tú ni siquiera existías porque permitiste tantas cosas en mí. Pero en esta noche yo quiero reconocer, Dios, que te necesito en mi vida y quiero recibirte en mi corazón. Quiero abrirte mi corazón. Quiero que seas el dueño de mi vida, el Señor de mi vida. Quiero ser parte de ti, Dios, y de la familia que tú mismo ahora vas poniendo a mi lado y delante de mí, Señor. Gracias, porque en todo este tiempo, Señor, tú has estado tocando la puerta de mi corazón. Y hoy yo tomo esa decisión. No más solo, no más con ese pasado, aunque tenga que volver al pasado, pero seguro que tú sanarás mis heridas, Dios. Gracias, porque ahora puedo decir, creyendo en mi corazón, que puedo ser tu hijo, que puedo ser tu hija, que solo tú puedes restaurar esas heridas, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Y para aquellos que no es la primera vez, es momento que reconozcamos que aunque hemos llegado a lugares
aparentemente de gran posición, de gran nombre, si nuestras heridas no han sido curadas, restauradas, es importante que reconozcamos que Dios va a permitir que volvamos a enfrentar ese pasado, y hasta que no seamos redimidos, así como José, pueden estar faltando pocos años de escasez, pero necesitamos reconocer que el dolor está ahí, y necesitamos reconocer, Dios, que solo tú puedes restaurarnos, que solo tú puedes sanarnos, que cuando extiendes tu mano, que cuando derramas de tu amor, Dios, estamos en ese proceso. Y gracias también porque puedes utilizar personas que van a tratar nuestros pensamientos, personas que van a tratar nuestras emociones, personas que van a tratar en nuestra voluntad. Gracias porque tú nos quieres íntegros en nuestro espíritu, con nuestra alma y con nuestro cuerpo, Señor. Gracias por amarnos, gracias por estar ahí, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Qué bendición es reunirnos cada semana como familia de fe. Te invitamos a nuestras reuniones presenciales los domingos, 7:30, 9:30 y 11:30 de la mañana. Trae a tu familia y juntos celebremos lo que Dios está haciendo.